Y continuamos con amigos. Os damos la bienvenida al espacio Volviéndonos a Dios. Espacio que cada martes presenta Manuel Montoya. Está aquí con nosotros y ya le damos la bienvenida. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Muy contento de poder estar hoy también compartiendo un tiempo de radio con todos vosotros. Hoy para hablaros sobre una estadística que he encontrado en la página INE.es, es una página oficial del Instituto Nacional de Empleo, en el cual se habla del tiempo de ocio que dedican las personas diariamente en España. Y es muy llamativo ver esta estadística. Por ejemplo, dedicamos a ver la televisión 2 horas con 53 minutos los hombres y 2 horas con 52 las mujeres cada día. O a escuchar radio o música dedicamos 1 hora y 36 horas diarias los hombres, 1 hora y 46 las mujeres. En lectura empleamos 1 hora con 13 minutos al día los hombres, 1,04 las mujeres. Y en otras actividades de ocio y tiempo libre se nos habla de que los hombres empleamos 2 horas con 41 minutos y las mujeres 2 horas con 08 minutos. Y bueno, a lo que yo quiero ir en esta mañana es más que al tiempo de ocio en el que empleamos diariamente para estar en estas actividades que acabo de decir. Lo que hay detrás de todo esto es un anhelo muy grande por parte del ser humano de vivir en una vida cómoda. Esto es al punto al que quiero dirigirme hoy en este tiempo de radio. Y sin duda alguna que esta filosofía de vida también, este espíritu hedonista, también alcanza y mucho hoy en día, por desgracia, a la amada Iglesia de Jesucristo, porque no debemos olvidar que la Iglesia es muy amada por Cristo, de hecho es la esposa de Cristo. Y a mí me gustaría poder hablar hoy sobre si es compatible esta vida cómoda, esta vida hedonista, con la vida cristiana a la cual Cristo nos llama y por medio de la cual Él nos dio ejemplo con su estilo de vida personal. Y me gustaría comenzar compartiendo un principio que considero que es importante. Este es el principio. Cuando yo pongo a Cristo en el centro de mi vida y de mi corazón, viviré incómodo. El cristianismo que Cristo nos llama a vivir y del que nos dio ejemplo con su vida, genera incomodidad en la vida del creyente. Porque la vida de los creyentes es incómoda, al igual que la vida de Cristo fue una vida cómoda. Él mismo dijo que Él no había venido para ser servido, para vivir en comodidad, sino para servir. Y si yo estoy viviendo una vida cristiana cómoda, entonces debo revisar mi cristianismo. Y esto no lo digo yo, lo dice Cristo en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Allí dice la Biblia: se le acercó un maestro de la ley a Jesús y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre, a este maestro de la ley, es que la naturaleza de su misión lo mantenía en movimiento continuo y mantendría a sus seguidores en ese mismo movimiento. Jesús le está diciendo a este maestro de la ley que su forma de vida y la de sus discípulos, sus seguidores, es una forma de vivir incómoda, que no tiene glamour ni tiene atractivo ninguno. Después, poco después, en Mateo capítulo 16, versículo 24, Cristo habla a sus discípulos y les instruye en el estilo de vida que iban a necesitar tener o mantener. Allí Cristo, en Mateo 16, 24, nos habla de 3 niveles de incomodidad que genera la vida cristiana en el creyente. Encontramos estos 3 niveles de incomodidad en la vida cristiana en Mateo 16, 24. Entonces, dice allí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La traducción en lenguaje actual de este versículo de Mateo 16, 24 lo expresa de la siguiente manera: si queréis ser mis discípulos, dice Jesús, tenéis que olvidaros de hacer vuestra propia voluntad. Tenéis que estar dispuestos a cargar vuestra cruz y tenéis que estar dispuestos a hacer todo lo que yo os diga. En el primer nivel de comodidad que encontramos en Mateo 16, niégate a ti mismo, esa frase plantea el primer nivel de incomodidad al que Cristo nos está llamando. Niégate a ti mismo,
vemos que cuando nos negamos a nosotros mismos, lo que realmente estamos haciendo es rendir todo nuestro ser a Cristo y determinarnos a obedecer escrupulosamente, no de cualquier forma, sino escrupulosamente su voluntad. Ahora, negar el yo no es lo mismo que la abnegación. Negar el yo significa entregarse de tal manera al control de Cristo por medio del Espíritu Santo que el yo no tenga ningún derecho. Y vivir así es muy incómodo. El segundo nivel de incomodidad al cual nos llama Cristo se puede ver, se puede notar en la frase toma tu cruz. Toma tu cruz no se refiere a estar viviendo, soportando alguna irritación en la vida o una enfermedad o un fracaso personal. Eso no es tomar la cruz. Más bien implica el camino de la cruz. Wiesel, el comentarista de Marcos, dice lo siguiente: la imagen de tomar la cruz es la de un hombre ya condenado, requerido a tomar su cruz en el camino hacia el lugar de ejecución, así como le fue requerido a Jesús. Eso es tomar nuestra cruz. El comentarista William MacDonald dice: tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir oprobio, padecimiento y quizá el martirio por causa de él. Significa morir al pecado, morir al yo y morir al mundo. Y esta vida es incomodísima. El tercer nivel de incomodidad del que nos habla Cristo a sus discípulos se describe en la frase sígueme. Tras negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, ahora Jesús nos exige sígueme. Seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que ello implica: humildad, soportar el rechazo, soportar el ser juzgado por otros, incluso llegar a ser agredido, ser perseguido y odiado, y todo ello siendo sin pecado, sin culpa, completamente inocente. Así que no me digas que esto no es vivir de una forma incómoda hasta reventar. Por tanto, si yo estoy cómodo con mi vida cristiana, debo revisar mi cristianismo. Sí, porque Cristo nos pide que hagamos las mismas obras que Él hizo. Lo vemos en Juan 14:12. ¿Y a qué obras se refiere? ¿A hacer milagros aún mayores que los que Él hizo? ¿A tener un alcance mayor que el que Él hizo? No se está refiriendo a eso, porque eso es imposible. Se está refiriendo a estas obras: negarse a sí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Esto es lo que Jesús hizo para con el Padre. Se refiere a que debemos estar enfocados en predicar, en sanar enfermos, en echar fuera demonios, en practicar misericordia, en enseñar, en atender a las personas con amor, en servir a otros, incluso a los que me critican y vituperan, en amar a otros. Y esto es muy incómodo. Ahora bien, incómodo no significa desgraciado, amargado, triste, aburrido o cosas así. Y para entender esto, para entender el concepto de lo que realmente es la vida cristiana, tendremos que preguntarle a un experto en vivir en Dios. Y nadie nos puede explicar cómo es vivir en Dios, excepto, como digo, alguien que tenga mucha experiencia en vivir cerca de Él. Ese alguien puede ser alguien como el rey David en la Biblia. En el Salmo 16:11, el rey David dice: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias para siempre. David está hablando aquí de los enormes y placenteros beneficios que hay en vivir para Cristo. Este gozo al que hace referencia David es un gozo que viene de vivir para Cristo, aun a pesar de la gran incomodidad que produce este estilo de vida cristiana. El gozo supera con creces a la incomodidad que produce la propia vida cristiana. Además, David dice aquí que no solo hay gozo en vivir en Cristo, sino delicias a su diestra para siempre. Esto significa que David tenía plena confianza en que su vida con Dios, ahora y para siempre, estaría marcada por las mejores y más elevadas delicias. Esta es la vida con Dios, a pesar de la incomodidad que produce y que está por encima de entretenimientos y emociones superficiales, como dice un comentarista bíblico. Ahora, ¿a qué delicias se refiere David que disfrutamos en la vida cristiana? Pues algunas de esas delicias a las que se refiere David son el Espíritu Santo. Es delicioso ser templo del Espíritu Santo.
los frutos del Espíritu Santo, es delicioso dar frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, es delicioso recibir dones del Espíritu Santo y usarlos para edificación de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas y tantas delicias que disfrutamos y gustamos en Cristo a pesar de la incomodidad de la vida cristiana. Porque la verdadera vida cristiana es muy incómoda, pero gloriosa a la vez. En definitiva, y para terminar este tiempo, lo que hoy quiero dejarte es que la vida cristiana real, la vida cristiana que Cristo nos enseñó a vivir con su propio ejemplo de vida, consiste en vivir para la gloria de Dios. Y esto es muy incómodo a la vez que glorioso. Perdón, si mi vida cristiana es cómoda, debo revisar mi cristianismo. Porque como dice el Catecismo Menor de Westminster, el propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Y esto es muy incómodo a la vez que muy, muy, muy glorioso. Bueno, pues esto es todo, es una reflexión para que podamos mirar cómo está siendo nuestra vida cristiana, si es una vida cristiana cómoda, si es una vida cristiana con la que yo me siento cómodo porque no me exige mucho, y si es así, pues para que podamos meditar y revisar nuestra vida cristiana. Hemos sido llamados al servicio y no a la comodidad. Hemos sido llamados al amor y no al hedonismo. Así que gracias por este tiempo, gracias por vuestra atención y nos vemos, Dios mediante, en un nuevo programa. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.